Podés bailar en un espacio reducido, pero te gustaría expresarte a tus anchas. O no te gusta bailar en un espacio reducido y tenés que soportar el baile como sea. ¿Cómo bailar tango con falta de espacio en la pista? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un tema que, si no te golpeó de lleno, seguro te tocó de costado. Y me estoy refiriendo a cómo bailar en la milonga cuando tenemos 100 parejas alrededor y disponemos de medio metro por medio metro para movernos. Cómo bailar una tanda de 4 tangos, por ejemplo, sin casi poder movernos del lugar donde estamos. Algo que de pronto puede parecer muy íntimo, pero que también puede transformarse en otra sensación y nos termina por parecer aburrido o insoportable. Porque, hay que reconocerlo, todos nos alegramos cuando entramos a la milonga y vemos alrededor de 200 o 300 personas en el salón. Digo, todos nos alegramos de encontrarnos con tantas personas, tantas opciones para bailar, que hasta imaginamos cómo vamos a desplegar nuestra destreza. Pero a veces hay que pagar un precio para bailar en lo que llamamos una milonga exitosa. Hay que entender que, así como nosotros pensamos entrar a la pista para bailar bien abrazados, hay otros 100 que piensan igual, aunque a veces muchos de esos bailarines vayan con la idea de separarse para hacer figuras que requieran de mucho espacio y a la hora de encontrarnos en la pista nos hagan sentir más apretados que almohada a la noche. Depende de la almohada, ¿no? Y la cuestión es que, como todos sabemos, el tango es un baile de pareja que, aunque se baile en un abrazo, requiere de espacio porque ansiamos expresarnos libremente. Pero no contar con suficiente espacio no solo puede deberse a la cantidad de gente que concurre a la milonga, sino que también puede obedecer al tamaño de la pista o a la ubicación de las columnas, las paredes o incluso al modo en que se acomodaron las mesas, modo que te redujo el área de baile. Y lo cierto es que la falta de espacio puede limitar tanto la libertad de movimiento así como la capacidad para realizar figuras complejas, lo cual en muchos casos termina por dificultar la comunicación con la pareja y la conexión con la música. Quiero decir, la falta de espacio puede condicionar todas las fantasías bailables al punto que de pronto tenemos que renunciar a determinada acción para tomar otro camino. Que desde el punto de vista de la improvisación es maravilloso contar con esto, porque desarrolla tus capacidades cerebrales. Maravilloso si te da la piojera. Pero desde otro punto de vista, muchas veces termina cambiándote el ánimo cuando empezás a chocar con otras personas o sentís que no podés concretar tu objetivo de baile. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el motivo por el que vamos a bailar es para disfrutar y no para pelearnos con quienes nos interrumpen involuntariamente ese disfrute. Por lo que si algo nos perturbara, debiéramos asumirlo con espíritu estoico. Sí, estoy como loco. Ahora, si bien disponer de la pista de baile es un recurso precioso, yo entiendo que bailar sin espacio puede ser una fuente de frustración para muchos bailarines. ¿Querés caminar? No podés. ¿Pensás girar? No podés. ¿Pensás lo que fueses? No podés. Pero, como bien sabemos, no se puede pactar con las dificultades. O las vencemos o nos vencen. Así que, en ese sentido, debiéramos enfrentarnos a la necesidad de adaptarnos, de encontrar maneras creativas de movernos con elegancia y con fluidez. De hecho, esa escasez de espacio en la pista nos propone ser más ingeniosos, a desarrollar nuestra musicalidad de una manera más profunda y a fortalecer más la conexión con nuestra pareja de baile. Porque esta limitación, más allá de afectar nuestra técnica y nuestra capacidad de realizar figuras, también influye en nuestra interacción con los demás. Digo, en un espacio reducido, ser respetuosos con quienes nos rodean se vuelve más crucial. La falta de espacio nos obliga a ser más conscientes de nuestras acciones
y a cuidar de la seguridad y comodidad de nuestra pareja y el entorno. Y también, desde otro punto de vista, nos insta a repensar nuestra relación con la música. Quiero decir, en lugar de realizar movimientos largos y vistosos, debemos aprender a encontrar la belleza en movimientos simples, con desplazamientos cortos o pausas, de modo que el placer del abrazo supere al poder del paso. Y en este sentido, me parece que para quien pueda verlo, la falta de espacio puede ser una gran oportunidad para crecer como bailarines, teniendo en cuenta que nos invita a desarrollar una sensibilidad más aguda, a perfeccionar la técnica y a explorar otras formas de comunicación con nuestra pareja. Esas formas en las que el detalle es más enorme que una secuencia enorme. Y me quiero detener en este punto, que me parece fundamental. Prioriza la conexión con tu pareja. En lugar de enfocarte en figuras elaboradas, dedícate a fortalecer la comunicación con tu pareja a través de abrazos más íntimos, con movimientos suaves y sutiles y con una mayor atención a la calidad del contacto físico. La adaptabilidad es clave cuando el espacio escasea, por lo que te propongo que modules los pasos, ajustes la amplitud de tus movimientos y encuentres maneras de sortear obstáculos que permitan mantener la armonía en el baile. Yo cuando sorteo obstáculos me llevo todos los premios por delante. Ahora, otro aspecto importante al que debemos prestarle atención es a la conciencia espacial. En un ambiente con espacio limitado hay que estar atentos al entorno y a los movimientos de los demás bailarines. No se puede bailar como si no hubiera nadie alrededor. Anticipar los movimientos de los demás, cuidarse de quien camina hacia atrás o de quien levanta los tacos para hacer voleos altos, es fundamental para tomar decisiones rápidas y evitarse mucho mal humor. Pensá que siempre es tu decisión si querés pelearte o aprovechar cada circunstancia para aprender sobre vos y cómo mejorar tu baile. No obstante, cuando te encuentres en una situación en la que la falta de espacio en la pista de baile provoque empujones o roces con otras personas, te sugiero mantener calma, porque más allá de que es comprensible sentirse molesto, los insultos o reacciones impulsivas no conllevan a nada bueno. Así que respira profundamente, trata de sonreír y continúa adelante. Además, una vez que termines el tango que estabas bailando, tenés la posibilidad de comunicar a la persona que te empujó o que te insultó del mejor modo que puedas que, por favor, reduzca sus movimientos o expresiones, ya que estás tratando de disfrutar del baile en un espacio reducido y te gustaría encontrar una manera de bailar de forma armoniosa. Pero si a pesar de esto la pareja que disturba tu baile no acusó recibo, cambia de lugar en la pista si fuera posible. Tené presente que tu seguridad y la de tu pareja son prioridades y siempre hay que evitarse malos momentos que perturben el baile y el buen humor. Y en última instancia, pedí ayuda a la persona que organiza. Ahora, si me preguntaras a mí si disfruto de bailar en espacio reducido, podría darte dos respuestas. La primera, más genérica, es que, si bien puedo bailar en una baldosa, como solemos decirle a bailar en un espacio pequeño, no lo disfruto realmente. Quizás por ese deseo o esa necesidad de expresarme con todos los recursos de baile de los que dispongo. Pero desde otro punto de vista, también te diría que depende de con quién esté bailando, porque hay personas cuyos abrazos son tan comprometidos, cuyas formas de manifestarse en simples movimientos son tan sugestivas y precisas que te despojan de tu ego y no querés romper esa intimidad intentando impresionarlas. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, seamos conscientes del espacio que ocupamos y usemos el espacio de manera eficiente, siendo respetuosos con el entorno y la pareja. Yo estoy convencido de que podemos mejorar nuestra capacidad para lidiar con la falta de espacio y disfrutar del tango al máximo, incluso en las situaciones más difíciles, pero no vamos a evitar los choques o los golpes si no tomamos clases ni acudimos a las prácticas, o, en última instancia, por decirlo de una manera más elevada, si no somos capaces de bailar el tango dentro de un ascensor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.